Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula y hago el video de máquinas y funcionamiento de máquinas corriente continua para la clase de máquinas eléctricas número 1. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Mi nombre es José Alonso Castro, pasante de la carrera de Ingeniería Eléctrica de una ABS. Máquinas de corriente continua. A continuación, detallaremos el funcionamiento, partes, características, diferencias y todo lo relacionado al buen funcionamiento de una máquina de corriente continua. Comenzaremos con las partes de una máquina. Tenemos el estator. El estator está constituido por polos e interpolos, los cuales generan un campo magnético que hacen girar al rotor o inducido. El rotor, también conocido como circuito de armadura, tiene varias partes y está constituido por devanados, los cuales van conectados directamente al colector de Delgas. A cada uno de los colectores de Delgas va conectado un devanado, los cuales los colectores están separados milimétricamente para evitar contacto entre ellos. Sobre el colector van las escobillas. Las escobillas son carbones que se presionan mediante un resorte para tener un mejor contacto sobre el colector. En el par de escobillas hay una diferencia de potencial que es generado por una batería o por un fluido eléctrico. Podemos explicar a continuación cómo funciona el principio básico de una máquina de corriente continua. Tenemos un campo magnético en el cual hay una espira que está sumergida, y esa espira lo que está conectado en sus terminales es el colector de Delgas, y sobre el colector están los carbonos y la diferencia de potencial, en este caso una batería. Como podemos ver, al momento de energizarlo, el colector hace que gire, el campo magnético hace que gire la espira y cambia la polaridad de la dirección de la corriente gracias al colector. Como podemos observar en esta imagen, la dirección de la corriente se da por la parte superior, en la cual entra por ahí y sale por la parte inferior, en la cual hace un cambio cada vez en que gira el colector o que se realiza la torsión. ¿A qué se debe esa torsión? A la convención de la mano derecha. ¿Por qué? Porque la corriente está circulando hacia la izquierda y el campo está hacia abajo, entonces la torsión o fuerza está saliendo de la pantalla. Como podemos ver desde otra perspectiva o ángulo, podemos ver cómo atraviesa la línea de campo a la espira. La espira, si se mira perpendicularmente al colector de Delga, se mira que ella también genera un campo magnético y que interactúa con el campo magnético generado por los polos. Cuando interactúan se generan varias torsiones. Como pueden ver, hay dos diferentes torsiones que hacen que giren y dos que están en estado estable. Al momento de hacer esa torsión se genera una distorsión en el campo magnético de los polos y los interpolos, en los cuales hace que el movimiento cambie y oscile, y generado gracias a la inercia. Cuando llega a un punto donde ya está en cortocircuito las delgas, por medio de la inercia hace que el movimiento se dé y continúe el cambio de dirección, y por ende se dé más la rotación. Como podemos ver, la corriente está entrando por la X y saliendo por el puntito, y que eso se da un cambio gracias al colector de Delgas. Se hace un cambio y hace que la torsión siga en la misma dirección. Si esto no se diera, estuviera automáticamente como oscilando el colector, no estuviera girando en su totalidad. Esto es un principio básico de cómo funcionan las máquinas eléctricas, y se puede ver cómo gira en su mismo eje en un sentido, en un movimiento de rotación. Seguidamente, veremos el principio de funcionamiento de las máquinas DC en acción y explicaremos los tipos de máquinas DC y sus características. Los tipos corresponden a dos: motores y generadores. Los motores, vistos en la parte superior,
convierten la energía eléctrica en energía mecánica, y los generadores vistos en la parte inferior corresponden energía mecánica a energía eléctrica. Explicado anteriormente el principio de funcionalidad, este mismo radica en una corriente no variable, corriente continua, provista por la acción de un conmutador y las escobillas en sus conductores que están dentro de un campo magnético. La acción de los conductores al generar un campo magnético dentro de un campo magnético genera un movimiento rotacional. Sin embargo, se puede agregar más en que también puede ser visto un conductor dentro de un campo magnético y este conductor girando dentro de este campo magnético para generar una fuerza electromotriz también conocida como FEM. Para un motor, su función radica en que cuando la corriente atraviesa los conductores, el campo magnético generado en el rotor coincide con el del estator, provocando un movimiento rotacional. Para un generador, su función radica en que cuando una fuerza rotacional es aplicada a su eje, el rotor dentro de un campo magnético provoca una fuerza electromotriz dada por la ley de Faraday. Por tanto, el principio de funcionamiento, es decir, una corriente dentro de un campo magnético estable genera movimiento, o un conductor en movimiento dentro de un campo magnético estable genera una fuerza electromotriz, puede ser visto en dos maneras. El principio de funcionamiento es el mismo para los dos, pero en orden diferente. Por mera observación, y debido a que el motor y el generador tienen el mismo principio, pero en orden diferente, pueden utilizarse en sentidos contrarios, es decir, sentidos intercambiables, en cuanto cumplan las condiciones. Es decir, un motor puede ser un generador y un generador puede ser un motor. Se insiste en que las condiciones sean provistas para que el principio de funcionamiento correspondiente sea dado. Pueden apreciar en la pantalla el motor, ¿verdad? Tomando como por ejemplo el motor, la máquina motor, máquina DC motor, y a este se le está aplicando un freno en su eje. Así que podemos ver en el rotor la imagen de la barrita a la cual sube la energía, ¿verdad?, mecánica aplicada, y se genera en el rotor una fuerza contraelectromotriz. Todo esto debido al funcionamiento, debido a sus principios. Pues cuando se acerca una corriente a las escobillas y se genera un voltaje en las escobillas y entra la corriente en los conductores dentro del campo magnético, este empieza a girar y hay una salida en el eje, una fuerza en el eje. Pero cuando se aplica una fuerza, como bien vimos en esta otra imagen, en el eje, la corriente tiende a aumentar, pues el giro tiende a disminuir. Y esto produce una fuerza contraelectromotriz, dejando, como expliqué anteriormente, dejando el funcionamiento del motor en un estado en el cual ninguna de sus partes y su función se mantenga estable y ninguna de sus partes se dañe. Obviamente siempre se tienen que cumplir las condiciones, que si hay una corriente, que si hay un campo y un conductor o un movimiento. Y así queremos terminar este video de máquinas de corriente continua, funcionamiento, tipos y partes. Esperamos que haya sido de mucha ayuda el video y nos veremos en la próxima.